Y en el libro de Josué, en el capítulo 20, en el verso 1 en adelante, dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Este es el pasaje que le decía en Números 35. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le dará lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él enemistad ninguna antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el norte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, y en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Este pasaje, que suena un poco raro, porque no es una historia muy usual, no es una historia que nosotros compartimos muy a menudo, nos habla acerca de cómo Dios había dejado estas ciudades y estas no son leyes, pero sí ordenanzas, para que toda aquella persona que quisiera acogerse a la protección divina en tanto y en cuanto se aclaraba su situación, tuviera un lugar. Habían 48 ciudades de los levitas. Los levitas vivían entre medio del pueblo en lugares asignados que habían sido dados, les habían dado de aquellos otros pueblos que eran parte de las 12 tribus. Y en medio de esas ciudades se escogieron 6. 3 de un lado del Jordán, 3 del otro lado del Jordán, para que aquellas personas que en accidente, de una manera involuntaria, pudieran haber matado a alguien, pudieran correr a esa ciudad y en esa ciudad encontrar refugio. Y en esa ciudad habían ancianos que escuchaban lo que pasaba y les servían de guardadores en tanto se les hacía un juicio justo. La pregunta es: ¿por qué eso? Sucede que la ley era ojo por ojo. Entonces, si alguien mataba a alguien, un familiar directo, el más cercano, tenía el derecho de poder ir y tomar esa vida y quitarle la vida a aquel que había matado. Ahora, cuando miramos las leyes dicen que habían algunas cosas que ameritaban que la persona muriera inmediatamente. Si era muerto con un palo, con una piedra, o era muerto con un elemento de metal, como si fuera un arma. Entonces sí, no había espacio en la ciudad de refugio. Pero todas aquellas personas que estaban buscando algún tipo de protección porque había sido accidental, podía suceder que estaban un par de pastores en el campo y usted sabe, a veces el campo no era llano y pisando una piedra se desprendiera y matara al que estaba subiendo debajo. Cosas por el estilo solían suceder. Entonces estaban estas ciudades. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros miramos las ciudades de refugio y miramos cómo se desenvolvía todo, nos damos cuenta de que es un tipo de Jesús. Es un tipo de la gracia. Y el Señor estaba entrenando y dándoles a ellos a conocer que en medio de la adversidad y en medio del pecado, en medio de las situaciones que te traían muerte, había una esperanza. Y la esperanza estaba en esta ciudad de refugio, que no habían más de 50 kilómetros entre una y otra. Estaban divididas de una manera estratégica en donde una persona a un día de camino podía llegar a esa ciudad. Las puertas de la ciudad nunca estaban cerradas. Esas ciudades no eran muy grandes. Se les llamaban ciudades, era un conjunto habitacional de casas que estaban acomodadas y ordenadas de una manera que les llamaban ciudades y no eran tan grandes, pero tenían normalmente un muro y las puertas estaban abiertas. Y la gracia
está simbolizada en esas ciudades. La ley es el vengador. La ley es aquello que amerita que el que peca muera. Pero las ciudades de refugio representan la gracia de Dios, en donde hay siervos y siervas de Él que pueden escuchar a aquella persona que viene y corre rápidamente, porque el pecado trae muerte, dice la Biblia en el libro de Romanos. Entonces la gracia está reflejada en esta ciudad de refugio, y era una enseñanza para aquellos que también habían estado en aquella época, porque cuando una persona estaba en esa ciudad de refugio, él podía estar en esa ciudad y mientras no saliera de la ciudad, el vengador no podía hacerle nada. Pero si salía de la ciudad, aunque hubiera sido declarado inocente, afuera el vengador podía dañarle. Y también a veces el vengador representa a Satanás, que está esperando que te salgas de alguna manera y te alejes de alguna manera de la protección para matarte. La gracia te perdona, la gracia te liberta, pero la ley o Satanás no. Por la abundancia del pecado, dice la Escritura, hermanos amados, que el diablo ha atado ya, ha dañado a muchas personas, les ha hurtado, les ha robado y les ha destruido. Y eso es exactamente lo que hacía el destructor, aquel que anda alrededor como león rugiente también buscando a quien devorar. Hermanos, los fugitivos podían entrar a esa ciudad y estar a salvo hasta tener un juicio justo. Y cuando nosotros miramos que también el que estaba dentro de la ciudad protegido, una vez que era declarado inocente, no podía salir si no había un evento. Y ese evento era la muerte del sumo sacerdote. Cuando la ley demandaba que una muerte se pagaba con otra muerte, es preciosa la figura que tenemos, porque la muerte del sumo sacerdote era la que cubría y traía libertad a todos los que estaban en esa ciudad. Todos los que hubieran huido y estaban ahí, aunque ya hubieran tenido su juicio justo y hubieran sido declarados inocentes, todavía no podían salir, porque la ley todavía tenía autoridad sobre ellos. Pero cuando moría el sumo sacerdote, entonces el fugitivo, el que había estado condenado, podía salir y ya, aunque el vengador lo encontrara, no tenía autoridad sobre él, porque la muerte del sumo sacerdote le había libertado. Muerte por muerte. La muerte del sumo sacerdote representa la muerte de Jesús. Vemos la gracia reflejada. Y cuando nosotros vemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 12, una lectura que probablemente ahora va a cobrar sentido para usted. Y dice así: volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Cuando las personas andaban mal en los tiempos de Zacarías, el mensaje de volver al refugio, volver al lugar donde nadie puede tocarte, ese es el mensaje que también usted y yo recibimos. El mensaje de la gracia, el mensaje en donde usted, estando en Cristo Jesús, está seguro. Estando bajo la muerte de aquel que murió en la cruz del Calvario, usted es libre y el diablo ni tampoco la ley puede tener autoridad sobre usted. Pero si usted anda lejos, si usted está apartado, está lejos de las cosas del Señor, el Señor le dice: volveos a la fortaleza, volveos al refugio seguro, volveos al lugar de la gracia. Y ese es el mensaje que nosotros encontramos para todos los que han sido exonerados, para todos los que han sido perdonados. La Escritura dice claramente y enseña que estamos protegidos del vengador de la sangre. Por eso, hermanos amados, cuando nosotros miramos también que la puerta estaba siempre abierta, la puerta totalmente abierta implicaba que una persona, cuando sea, a la hora que fuera, podía entrar y recibir su oportunidad. Y la Escritura nos dice y nos enseña que Jesús dijo que Él es la puerta. Él es la puerta. Nosotros podemos entrar por esa puerta de la ciudad de refugio. Jesús es una puerta abierta, nunca jamás está cerrada para ninguna persona que corre a buscar de su oportunidad, a buscar de su libertad. Dice la Escritura y habla Jesús y enseña, hermanos, que el que va a Él no le echa fuera. Por eso, sea como sea la situación, sea como sea la oportunidad a la que estés pasando, hay personas que pueden estar pasando momentos difíciles. Usted puede estar pasando momentos bien complicados en su vida y pensar que Dios no le va a recibir. Déjeme decirle que Dios sí le va a recibir, porque la puerta siempre está abierta. Cuando nosotros miramos en el tiempo del arca de Noé, cuando estaba la invitación a subir, la puerta estaba abierta hasta el día que Dios cerró la puerta.
Y la Escritura dice que el Señor un día va a cerrar la puerta, no porque deje de amar al hombre, sino porque tiene que dar continuidad al cumplimiento de lo profético. Y lo profético dice que Cristo viene. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está disponible para todo aquel que quiera entrar, todo aquel que quiera acogerse al refugio de Jesús, todo aquel que quiera estar bajo el perdón de la sangre del sumo sacerdote que es Jesús, el sacerdote de todos los sacerdotes que han existido. Un sacerdote que es para siempre. Cuando el sacerdote estaba vivo, la Escritura nos enseña que en la ciudad de refugio había protección porque el sacerdote estaba vivo. Y cuando el sacerdote moría, entonces había un perdón absoluto, una absolución para todos. Y sabe, en Cristo Jesús tenemos los dos estados. Por la presencia viva del sumo sacerdote que es Jesús, tenemos protección. Y por la muerte de la sangre de Jesús, tenemos el perdón. Por eso, hermana, por eso, hermano, por eso, amigo, en el nombre de Jesús, tome la oferta de Dios, esté en el refugio del Señor y entre por las puertas del Señor, porque para usted y para todos hay oportunidad. La Escritura dice y enseña que ese era un refugio para todos, al igual que el Evangelio es para todos, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La enseñanza es: Jesús es para todos. Las puertas son para todos. Muchas veces hablo con las personas y me dicen, pastor, es que yo he hecho cosas muy malas. Bueno, no importa las cosas que usted haya hecho. Sea lo que sea que usted haya hecho, entre por las puertas. Adentro de las puertas hay seguridad y protección. Esa protección que solamente Dios puede ofrecer. No importa lo que hayas hecho. Cuando la Biblia dice todos, te incluye. Por eso, mis amados, cuando seguimos viendo nosotros que este refugio era dado para todos, era un refugio dentro de los muros. Esos muros que estaban alrededor de esas puertas. Y la Escritura dice en el libro de Eclesiastés, al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Cuando miramos el libro de Job, en el capítulo 1, nosotros vemos que Job no puede Satanás no puede tocar a Job. Entonces Job, estando bajo el cuidado de Dios, está seguro y está tranquilo, ofrece sacrificio, ofrece alabanza, pero vemos a Satanás diciendo, ¿acaso no le has cercado a Job? Le has cercado a Job. Hay un cerco espiritual que Dios ha puesto alrededor tuyo y alrededor mío. Si ya estás dentro de la ciudad, aunque estés bajo la gracia, mantente dentro de sus límites, mantente dentro de sus puertas, mantente dentro de su protección, porque dice la Escritura que el diablo anda como un león rugiente, dando vueltas. Él no puede entrar a tu refugio. Y la iglesia nos enseña, hermanos amados, en la palabra, que ellos estaban siempre anunciando el Evangelio y llamando a las personas al arrepentimiento. Pero cuando alguno de ellos no andaba en ese arrepentimiento, sabían perfectamente, como dice en Primera de Juan, que el diablo podía tocarle, capítulo 5. Por eso, mis amados, es importante que usted acepte entrar al refugio que Dios le ha dado, que acepte entrar por sus puertas si aún no lo ha hecho. Y si ya lo ha hecho, manténgase seguro dentro, porque le protege la vida y le protege la muerte del sumo sacerdote que es Jesús. Mi amado, la ciudad de refugio era un lugar donde cualquier alma que entrara tenía la protección divina, porque el que había establecido las ciudades no era Moisés, sino que Dios había hablado a Moisés. Y cuando nosotros vemos que en Jesús tenemos la respuesta, hay personas que dicen, bueno, la respuesta la puedo tener en una religión. Mire, las religiones han sido establecidas y los hombres están detrás de su establecimiento, pero la vida de Jesús, el establecimiento de la forma de salvación vino de Dios, porque la Escritura dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que no le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando miramos nosotros esta historia, nos damos cuenta de que las ciudades estaban ubicadas de manera que la gente pudiera llegar rápido y las puertas estaban abiertas para que pudieran entrar fácil. Y ciertamente, hermano amado, donde quiera que usted vaya, usted puede encontrarse a alguien predicando el Evangelio. Usted predica el Evangelio y hay otros tantos predicando el Evangelio. La salvación está al alcance, las ciudades de refugio están al alcance de cualquier persona que quiera acercarse y tomarla. Pero normalmente decimos, como usted sabe que pasó en una ocasión que Pablo está hablando con uno de aquellos gobernantes y dice, ya te oiré en otro momento. El postergar, el decidir, bueno, mañana, pasado, cuando sea viejo, no necesariamente
va a permitir que llegues a ese día. Por eso, si tienes hoy la oportunidad, si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es día de salvación. Clama a mí, yo te responderé. El Señor no atiende en diferido, el Señor atiende en tiempo real. Así, hermano, en tiempo real. Usted habla y Dios le contesta, porque Dios quiere atenderlo. Y no postergue para mañana el estar bajo el refugio del Señor. Si anda en pecado, hace un tiempo atrás me decían una hermana en una clase que un compañero de trabajo supuestamente cristiano le decía que iba a darse una vuelta al mundo y que cuando sintiera lo calentito se acercaba al Señor. Déjeme decirle que así como le sorprendió la pandemia, que de un día para el otro estábamos todos con esta situación, bueno, la venida de Cristo es más rápida y los dardos del diablo también son rápidos. Por eso no crea que hay tiempo de alejarse de lo calentito para acercarse al Señor. Cuando andamos mal, es necesario buscar al Señor inmediatamente. Cuando tenemos una necesidad, un dolor, una aflicción, es necesario buscar inmediatamente. Por eso las ciudades de refugio estaban ubicadas para que pudieran llegar rápidamente y tenían las puertas abiertas día y noche, porque alguien podía llegar a una hora en donde las puertas pudieran estar cerradas. Pero la gracia, las 24 horas tiene la puerta abierta. Por eso, mis amados, en 2 Corintios, en el capítulo 6, dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando la Biblia habla de aquí y ahora, está hablando de ya mismo. Por eso, si hoy es tu día, si hoy estás escuchando el mensaje, no pienses que es algo que puedes aplicar mañana. Hoy es día de salvación. Ahora es el día aceptable. Ahora es el momento en el cual tienes la oportunidad de salvación. Mañana pertenece al Señor, no a nosotros. Si Dios lo permite, al día siguiente estaremos con Él en el día de mañana, pero para nosotros es el hoy. Mañana le pertenece solo a Él. Por eso no haga planes con lo que no le pertenece. Haga planes con lo que tiene, y es hoy. Si hoy estás lejos del Señor, acércate a Él. Si hoy estás con el Señor, no te alejes de Él. Hermanos, el vengador tenía una autoridad real. Y esa autoridad real era una autoridad que le daba la ley. Cuando nosotros leemos en el libro de Números, en el capítulo 35, en el verso 12, nos dice claramente que este vengador podía agarrar a la persona donde fuera, donde sea que la persona estuviera, excepto ahí. Y cuando miramos la gracia reflejada en estas ciudades, nos damos cuenta que el diablo puede agarrar a las personas en cualquier lugar. Hay personas que piensan, si me refugio dentro de un templo, el diablo no me puede tocar. Mire, hay varios diablos sentados en las bancas, no se preocupe. El diablo puede entrar en los templos, el diablo puede entrar en tu trabajo, puede entrar en tu casa, puede entrar en tu vecindario, puede entrar en tu país, puede entrar en tu ciudad. El diablo puede andar por todos lados, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando estamos hablando de la protección del Señor, no estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de su presencia. Estamos hablando de estar refugiado en Él. Mis amados, cuando nosotros vemos las Escrituras, en el libro de Romanos dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando una persona pone su confianza en las obras de la ley y dice, porque si yo hago una promesa, o porque si yo hago esto, o porque si yo hago lo otro, puedo obtener el resultado que busco, lamentablemente hay muchas personas que han fracasado en eso. Aunque han tenido buenas intenciones, la ley no puede salvar, porque la ley no fue hecha para salvar. La ley fue hecha para demostrar y encerrar a todas las personas bajo el pecado. Y Jesús vino y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice vaya a la religión, no le dijo vaya a los sacerdotes, no le dijo vaya al templo. Le dijo venga a mí y beba. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando nosotros vemos la puerta, hacemos referencia a la puerta de las ovejas porque los pastores construían un círculo de piedras para poner las ovejas y se acostaban en la puerta. Pero también podemos aplicarlo a la puerta de las ciudades de refugio. Hermanos, los lugares en los cuales nosotros pudiéramos permanecer como fugitivos, escapándonos, tratándonos de escapar de tu pasado, del pecado, de la ley, de la justicia humana o de la justicia de Dios, no son permanentes. Porque siempre sos un fugitivo, siempre vas a ser un fugitivo. Pero lo importante de entrar a la presencia del Señor es que absolutamente todo lo que hayas hecho es perdonado.
todo lo que haya pasado es limpiado. Y aunque seas la misma persona que entró por esas puertas, no serás la misma persona que sale el día que pueda salir por esas puertas. Hermanos, pues en su ciudad de refugio deberá habitar aquel hasta que muera el sumo sacerdote. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos andar libremente por todos los lugares, aún por donde el diablo anda y aún por donde la ley anda, donde los religiosos andan. Podemos andar por todo el lugar porque tenemos la libertad de que ya no hay deuda sobre nosotros. Pero no andamos haciendo lo que hacíamos, porque ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Por eso en estas ciudades de refugio que encontramos en Josué, podemos ver el reflejo de la gracia. Podemos ver el reflejo de Dios hablándole a aquellos que después en el futuro iban a poder ver esto y darse cuenta que era un espejo. Hermanos, en estas ciudades el pensamiento es precioso. El sacerdote es la clave para tu salvación. La presencia del sacerdote, la presencia de la voz de Dios y la presencia también de la muerte del sacerdote, en todo momento trae significado a tu libertad. Por eso es una imagen preciosa, porque vemos a Jesús reflejado ahí. Yo quisiera que usted pudiera decidir alejarse de las oportunidades de muerte. Si usted es una persona que quizás estás en la gracia, pero te sales por las puertas y te das una vuelta por el mundo y piensas que cuando quieras vas y vuelves y entras, total, las puertas siempre están abiertas, déjame decirte que en alguna parte puedes cruzarte con el vengador, el león rugiente. El pecado y Satanás son como animales, no por su forma, sino por su actitud. Y el pecado corre y el pecado ataca, y el diablo corre y el diablo ataca. Por eso no se aleje, no se vaya de la ciudad de refugio, no se aleje de Jesús, porque el Señor es su guardador. Y sabe, otra cosa interesante, y con esto termino, en ningún momento nosotros vemos que el relato menciona el dinero. En ningún momento vemos que el relato les está diciendo que podían comprar su salud, comprar su libertad o pagar un dinero para no tener que enfrentarse al vengador. Y sabe, este es otro reflejo de la gracia, en donde nuestra salvación no puede ser comprada. Nadie puede comprar su libertad. Nadie puede pagar para cancelar sus pecados, porque los pecados han sido cancelados con la sangre de Jesús, el sumo sacerdote. Su muerte trajo tu libertad y la mía. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, que en este momento que vamos a terminar ya este momento de la palabra, tú puedas orar y puedas abrir tu corazón y examinar si andas entrando y saliendo voluntariamente por esas puertas cuando en realidad se te ha pedido que te mantengas ahí en santidad, te mantengas apartado, si vives entrando y saliendo, o si eres una persona que ha decidido entrar y quedarse ahí, o tal vez mucho mejor, si estabas fuera y tienes deuda que tanto el diablo como el pecado como la ley puede querer cobrarte y quieres entrar al refugio de Jesús. Por eso vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tenemos la oportunidad delante de ti, Señor, de tener esta oportunidad. Señor, la ciudad de refugio es un símbolo de la gracia que nos ayuda a entender cómo funcionas y cómo funciona la libertad para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque aquellos que hemos decidido estar dentro de tus puertas, porque tú nos has dado el entendimiento y la sabiduría. Gracias, Señor, porque en tu misericordia pudimos entrar, porque las puertas tú las dejaste abiertas y tú nos invitaste a entrar y aceptamos. Te damos gracias porque en la muerte de la cruz del Calvario, aquella muerte de Jesús, Señor, tuvimos la libertad de nuestra deuda y ahora todo está pagado. Pero también venimos a pedirte misericordia por aquellos que no habiendo entendido su condición, no habiendo entendido su libertad y no habiendo entendido el pago que han hecho por su vida, entran y salen y andan yendo y volviendo, saliendo y entrando, tratando de vivir lo que consideran lo mejor de los dos mundos, la vida espiritual y del mundo, cuando sabemos que el mundo no tiene nada bueno, pero el diablo engañoso les ha mentido. Padre, oramos por esas personas
Si alguno de ellos está ahora viendo, Señor, este momento de oración, este tiempo con tu palabra, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés haciendo que su corazón se vuelva completamente a ti y se aleje de esa actitud. Padre, en el nombre de Jesús, y oramos también como iglesias por todas aquellas personas que están pasando tiempos de dificultad, que están pasando angustias y que hoy han escuchado tu voz y quieren entrar por tus puertas. Tu palabra dice que para entrar por tus puertas solo tenemos que recibirte como Señor y Salvador personal. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para aquellas personas que hoy han decidido abrir su corazón a Jesús. Si tú ahora quieres orar y recibir a Jesús para entrar por sus puertas, para acogerte al beneficio de su perdón y su gracia, dile conmigo estas palabras y dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados. Yo recibo tu oferta de perdón y de salvación. Lléname de tu gracia y aleja de mí aquel vengador y aquel diablo que quiere mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio a Satanás y a las tinieblas y te doy gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si has recibido a Jesús, te bendigo, te digo bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a tu refugio, bienvenido a la presencia de aquel que tiene autoridad para enfrentarse a cualquiera que busque tu vida. Bienvenido. Si estás dentro de la ciudad y ya eres un creyente, te felicito por decidir permanecer en el lugar seguro. Vamos a dar gracias al Señor también porque Él nos ha dado la luz. Porque si Él no nos hubiera dado la luz, nosotros no podríamos ni siquiera entender estos textos, ni entender lo que nos ha dado. Por eso quiero que usted toda esta semana y todo el tiempo que usted quiera, le dé gracias al Señor, porque Él es su refugio. Él es su guardador. Amén.